¿Qué tal, aprendices de la química? Sean bienvenidos a una sesión más de la unidad de aprendizaje Estructura de la materia y enlace químico. En la sesión del día de hoy, que conforma parte de la unidad 1, Fundamentos de la Mecánica Cuántica, nos enfocaremos en la descripción de una onda, de la radiación y del espectro electromagnético. Para comprender a la mecánica cuántica actual es necesario retroceder un poco en el tiempo, en donde el estudio del átomo tuvo sus inicios cuando Dalton propone su modelo atómico y lo define como una partícula más pequeña e indivisible. Sin embargo, estudios posteriores y tomando de antesala la teoría de Arrhenius y las leyes de Faraday, llevaron a Stoney a proponer el término de electrón a la unidad fundamental que permite la disociación de las sales en iones positivos y negativos cuando se encuentran en una disolución acuosa. El experimento del tubo de rayos catódicos permitió, entre otras cosas, descubrir que dichos rayos, los cuales producen fluorescencia, viajaban en línea recta, pero se desviaban en presencia de campos eléctricos y magnéticos. El experimento consistió en colocar en el cátodo la emisión de estos electrones con una carga E y una masa m. Algunos de estos rayos pasan por el orificio existente en el ánodo a cierta velocidad v. Cuando no hay ninguna otra interacción, la trayectoria de los rayos es de manera rectilínea. Sin embargo, en presencia de un campo eléctrico, estos rayos son desviados hacia la parte superior, mientras que en presencia de un campo magnético se desvían hacia la parte inferior. Estas investigaciones llevaron a Thomson a establecer su modelo atómico, conocido como el pudín de pasas, en el cual establece que en el átomo existen partículas subatómicas negativas inmersas en el resto del átomo que se encuentra cargado positivamente, como las pasas dentro del pudín. Thomson establece una relación entonces entre la carga y la masa, con la cual basta medir ya sea la carga para obtener la masa o la masa para obtener la carga. Para determinar la carga del electrón, Robert Millikan llevó a cabo un experimento, el cual consistió en observar el movimiento de pequeñas gotas de aceite cargadas eléctricamente y suspendidas en el aire, las cuales, al estar influidas por un campo eléctrico, tendían a subir, mientras que el campo gravitacional de la Tierra las hacía caer. Millikan encontró que la carga de las gotitas era siempre un múltiplo de 1.591 por 10 a la menos 19 coulombs, lo cual indica que la gota de aceite toma una carga igual al número de electrones adicionales o faltantes, por lo que E viene siendo la carga del electrón. El valor actualmente aceptado es de 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs y por lo tanto la masa del electrón es igual a 9.1095 por 10 a la menos 28 gramos. Dado que la teoría cuántica se presenta en fenómenos donde la luz interactúa con la materia, es necesario analizar la naturaleza ondulatoria de la luz. Para poder hacerlo de manera correcta, primero debemos aclarar qué es una onda electromagnética. Muchos de nosotros estamos familiarizados con los movimientos ondulatorios, por ejemplo, las ondas en el agua cuando arrojamos una piedra, las que se forman en el oleaje del mar o al hacer movimientos hacia arriba y hacia abajo de una cuerda. En todos estos casos, se presentan dos características importantes. La primera es la propagación de la energía a puntos distantes y la segunda es la perturbación que viaja a través del medio sin desplazarlo en la dirección de su movimiento. Para el caso específico del estanque, la perturbación se presenta a la altura del nivel del agua respecto a su nivel normal, mientras que en la cuerda es la amplitud de la vibración. En el caso de la onda electromagnética, la perturbación es un campo eléctrico y otro magnético, puesto que no hay un medio como el agua o la cuerda, sino más bien la presencia de estos campos oscilantes. Los movimientos a través de ondas, las cuales son la alteración vibracional mediante la cual se transmite la energía, es necesario conocer algunas propiedades de ellas,
tales como la longitud de onda, que es la distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas y que se expresa en unidades de longitud, metro, centímetro o nanómetro, entre otros. Y la amplitud de la onda, la cual es la distancia vertical de la línea media de una onda a su cresta o a su valle. Las propiedades de las ondas son la frecuencia, dada por la letra V, que es el número de ondas, crestas o valles, que pasa por un punto particular en un segundo y que se expresa en hertz. Un hertz es igual a un ciclo por segundo. Y la velocidad, determinada por la letra U, la cual depende del tipo de onda y del medio en el que viaja. Este es el producto de su longitud y frecuencia. Para poder describir a una onda electromagnética, James Clerk Maxwell unificó varias leyes existentes sobre la electricidad en una teoría dinámica del campo electromagnético. Dado que cuando una carga se mueve, el campo eléctrico que posee se traslada con ella a cada momento en cada punto del espacio, el campo eléctrico va variando. Este campo eléctrico que va cambiando produce a su vez un campo magnético. Lo mismo sucede a la inversa. Un campo magnético cambiante crea a su vez un campo eléctrico. Ahora bien, a pesar de que ambos campos presentan la misma longitud de onda y velocidad, su dirección es perpendicular entre sí, como se observa en la figura. En la siguiente animación podemos observar mejor el movimiento de ambos campos que actúan sobre una onda electromagnética. Así pues, una onda electromagnética describe cómo se puede propagar la energía en forma de radiación a través del espacio, como una vibración de campos magnético y eléctrico. Con lo anteriormente mencionado, podemos definir a la radiación electromagnética como la emisión y transmisión de energía en forma de ondas, cuya velocidad es la velocidad de la luz, la cual tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o bien 186.000 millas sobre segundo en el vacío. Existe entonces una relación entre la velocidad de la luz, la frecuencia y la longitud de onda, dada por la ecuación c igual a v por lambda, donde c es la velocidad de la luz, v es la frecuencia y lambda es la longitud de la onda. Ahora bien, existen diferentes tipos de ondas, las cuales se presentan a continuación en el espectro electromagnético. Aquí les muestro el espectro electromagnético. En esta imagen podemos observar, por principio de cuenta, que tenemos tres escalas. La primera, que se encuentra en la parte superior, corresponde a las longitudes de las ondas y que está dada en metros. Posteriormente tenemos el tipo de radiación, la fuente o algunos ejemplos de estas radiaciones, y posteriormente tenemos la siguiente escala, que es la de la frecuencia, dada en hertz, y la de la energía de un fotón, dada en electronvolts. Algo que se debe de destacar, tomando como base estas escalas y comenzando con la de la longitud, es que la longitud está incrementando de derecha a izquierda, es decir, los rayos gamma tienen longitudes de onda mucho menores comparada con las radiaciones de las ondas de radio. Por el contrario, en cuanto a la frecuencia, esta incrementa de izquierda a derecha, es decir, las ondas de radio tienen menor frecuencia comparada con los rayos gamma. Y lo mismo sucede con la energía. La energía también está incrementando de izquierda a derecha, es decir, las ondas de radio presentan menor energía que los rayos gamma. Este espectro electromagnético se ha dividido, dependiendo de la longitud, la frecuencia y la energía de las ondas, en ondas de radio, en microondas, en la región del infrarrojo, la región visible, la región ultravioleta, la de los rayos X y la de los rayos gamma. Es importante mencionar entonces que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia y también a la energía del fotón. Es decir, a menor longitud de onda va a haber una mayor frecuencia y una mayor energía, mientras que a mayor longitud de onda la frecuencia va a ser menor y la energía emitida también va a ser menor. En cuanto a los tipos de radiación y las fuentes o los ejemplos que nosotros podemos observar aquí,
Tenemos que en las ondas de radio, los ejemplos más clásicos que todos conocemos son las ondas de las radiodifusoras o de las televisiones. En cuanto a las microondas, estas están presentes no solamente en los hornos que todos hemos utilizado alguna vez, sino también en nuestros teléfonos móviles e incluso en las redes de Wi-Fi. Las ondas de infrarrojos, pues tenemos como ejemplo las lámparas de esta frecuencia de infrarrojos. La de la región visible, y aquí cabe hacer la aclaración de que esta región es la única que nosotros podemos observar a simple vista y que compete solamente longitudes de onda que van desde los 400 hasta los 700 nanómetros, y ahí podemos encontrar, por mencionar un ejemplo, la luz de las linternas. En la región ultravioleta, como ejemplo, tenemos a las lámparas de luz UV o incluso la radiación ultravioleta emitida por el sol. En cuanto a los rayos X, pues obviamente los que utilizamos para obtener las radiografías, y los rayos gamma, que son principalmente encontrados en las radiaciones cósmicas o bien en las fuentes nucleares. Para tener una mejor comprensión acerca de lo anteriormente mencionado en cuanto a la longitud de la onda y la frecuencia con la que ésta se está presentando, tenemos esta imagen en donde podemos observar las ondas de radio en la parte inferior izquierda, los rayos gamma en la parte superior derecha. Y podemos observar que entonces las ondas de radio presentan longitudes de onda mucho mayores, pero la frecuencia con la que está pasando es mucho menor comparada con los rayos gamma, en donde tenemos longitudes de onda mucho menores, pero la frecuencia o la velocidad con la que se está desplazando es mucho mayor. También es importante mencionar que las ondas comprendidas entre la región de los infrarrojos hasta las ondas de radio son ondas que presentan energía no ionizante, mientras que de la región ultravioleta hacia los rayos gamma son energías ionizantes. A manera de ver una aplicación de la ecuación de la radiación electromagnética, vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual nos dice que la longitud de onda de la luz verde de un semáforo es de alrededor de 522 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia de esta radiación? Lo primero que debemos hacer es obtener los datos que nos aporta el problema. En este nos dice que la longitud de onda es igual a 522 nanómetros y nos pide calcular el valor de la frecuencia. Debemos recordar también que tenemos el valor de la velocidad de la luz, que es una constante y que equivale a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Lo primero que debemos notar son nuestras unidades, las cuales deben ser las mismas para poder llevar a cabo la eliminación y la resolución adecuada del problema. En este caso, la longitud está dada en nanómetros, mientras que la velocidad está expresada en metros. Por lo tanto, debemos primero realizar una conversión de unidades y pasar de nanómetros a metros, considerando que un metro equivale a 1 por 10 a la 9 nanómetros. Realizamos entonces el análisis dimensional, donde vamos a convertir los 522 nanómetros a metros, tomando como base la equivalencia entre metro y nanómetro. Así, obtenemos que este valor equivale a 5.22 por 10 a la menos 7 metros. Una vez obtenida esta equivalencia, podemos ahora sí tomar nuestra fórmula, en donde, recordando, tenemos que la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda. El problema nos aporta el valor de la longitud de onda y el valor de la velocidad de la luz, más no así el de la frecuencia. Por lo tanto, debemos realizar un despeje, donde la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo sobre 5.22 por 10 a la menos 7 nanómetros, lo cual nos da como resultado la frecuencia, la cual es igual a 5.747 por 10 a la 14 segundos a la menos 1.
Para seguir poniendo en práctica lo revisado en esta primera sesión, les dejamos a continuación una serie de ejercicios como tarea, los cuales involucran como tal el uso de la ecuación anteriormente mencionada para calcular ya sea la frecuencia o la longitud de onda de una radiación determinada. Y en este sentido les vamos a pedir que cada uno de ustedes revise de nueva cuenta las veces que sean necesarias el material dado y lleven a cabo la resolución de estos ejercicios, los cuales abordaremos en la siguiente clase para aclarar dudas, para resolverlos si es que no se pudiera realizar en algún momento y podamos seguir avanzando hacia los siguientes temas. Pues les agradezco la atención, por mi parte es todo y espero que este material les sirva. Hasta luego.